Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica, con tecnología para aventuras emocionantes y 9 asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Full ahorro con Full Claro, porque tienes full gigas, full velocidad, full llamadas y full diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. Contrátalo ahora. Tubos Pacífico, el arte de lo resistente. Buenas noches, feliz Día del Padre. Un padre es protagonista de la entrevista esta noche y un conductor también, porque felizmente soy padre. Pero no es de nuestra paternidad que vamos a hablar, aunque hubiéramos querido que así fuese en mi caso. Si no, me tocaba dejar pasar la oportunidad de la presencia del doctor José de la Gasca, representante del Ecuador en el Consejo de Seguridad de la ONU, durante este año hasta enero será aquello en que nos releve Panamá. A propósito de una visita muy fugaz de él aquí, para tratar con una serie de expertos la implementación de la resolución 1540, que tiene casi ya 20 años. Ya van a ver ustedes de qué se trata, qué importancia tiene. Pero esta coincidencia va a ser ocasión para que examinemos qué hace este Consejo de Seguridad ahí, de qué sirve que hayamos estado desde el año pasado. Primero fue Hernán Pérez Luz el representante. ¿Qué proyecciones y lecciones nos deja? Y sobre todo, la ONU, ¿qué hace cuando su principal misión a través del Consejo de Seguridad, que es salvaguardar y mantener la paz internacional, no funciona? Veremos qué dice nuestro invitado respecto a que sí funciona, o cuándo funciona, o por qué no funciona. El doctor José de la Gasca es quien ocupará los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos nuevamente, doctor José de la Gasca. Gracias por abrir un espacio en su apretadísima agenda, inclusive sacrificando compromisos familiares y personales. Creo que la audiencia lo valorará tanto como yo cuando se acaba nuestro día clásico en otro sentido. Empecemos por responder las inquietudes que planteé al principio. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Está integrado por 15 miembros, cada miembro tiene un voto. De acuerdo con la Carta, todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones de este Consejo de Seguridad. La presidencia es rotativa cada mes. Él lo presidió en diciembre. El presidente de la República estuvo allí también en ese mes. Ya examinaremos después por qué. Pero, ¿para qué sirve el organismo que usted integra? Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. La ONU es el resultado de lo que los países anhelaban después de 2 guerras infernales que dejaron muerte y desolación. La ONU se crea hace más de 75 años ya,
precisamente para eso, como principal objetivo, mantener la paz y la seguridad internacionales. Pero tiene otros fines de colaboraciones internacional, de cooperación internacional y demás. En el marco de esto, donde los países amantes de la paz y los pueblos que firmaron la carta, que vinieron en un inicio, como el Ecuador, que fue, digamos, de los signatarios fundadores de la carta y los que vinieron después, se tienen que encargar de eso. Es una misión global mantener la paz. El que no hayamos tenido otra guerra mundial, ¿es ya un triunfo? Yo lo veo así. Yo lo veo así. Lo decía el otro día porque me parece que con tantos conflictos que existen, muchos por fundamentaciones inclusive religiosas, que no exista una tercera guerra mundial, o que el planeta no estalle como tal, con las amenazas inclusive que tenemos hoy de armas nucleares, y ya vamos a hablar un poco sobre eso, es precisamente el resultado del trabajo de las Naciones Unidas y, creo yo, de la coherencia de los países hacia ese espíritu fundacional de la Carta de las Naciones Unidas. Y dentro de eso, ¿qué aporta el objetivo de la paz del Consejo de Seguridad? Más concretamente, ¿qué siente usted que ha aportado en el periodo que está ahí ya más de 6-7 meses? La ONU definitivamente funciona como un sistema y tiene órganos. Uno de esos órganos es la Asamblea General, otro el Consejo de Seguridad y otro, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia. Al Consejo de Seguridad le compete, es su obligación, es su misión, mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Qué hemos hecho nosotros ahí? Bueno, primero fuimos elegidos por 190 países, de 192 votos válidos, una votación bastante grande, abultada, para representar a la membresía como parte del Grupo Latinoamericano y del Caribe, el GRULAC, en el Consejo de Seguridad para el periodo 2023 a 2024. Eso es lo que estamos haciendo y tenemos un compromiso con la comunidad internacional, con el planeta y también con el país. ¿Cree que es obsoleto el mecanismo de veto para los 5 grandes de allí? No, pero creo que definitivamente la forma en que se creó y que se pudo crear, porque fue un proceso también difícil, interno inclusive a algunos países como por ejemplo Estados Unidos, que se hubiese pensado que esto podía hacerse y repensarse 75 años después de un modo diferente. Obviamente todas las instituciones son perfectibles y ciertamente existe como gran legado, por ejemplo, del actual secretario general, Antonio Guterres, una agenda hacia el futuro, una agenda del futuro, un pacto del futuro, para tratar precisamente de repensar estas instituciones y un poco de igualar los roles que tienen tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad. Usted debe entender que el órgano democrático donde se votan las resoluciones para toda la membresía es la Asamblea General, pero no tienen el peso vinculante obligatorio para todos los miembros como sí lo tienen las resoluciones del Consejo. Repensar esas instituciones, como usted lo llama, en algún momento implicaría la necesidad de, si no remover, por lo menos cambiar el mecanismo de que uno solo, de los 5 grandes, con su veto pueda echar abajo una resolución en la cual los 14, por ejemplo, estuviesen de acuerdo? Sí, yo lo veo de otra manera. Yo pienso cómo estaría el planeta hoy si no existiera el veto. Y sé que hay mucha polémica porque cuando se piensa en el Consejo de Seguridad se piensa, tienen que eliminarse el veto, dicen unos, tienen que ampliarse los miembros no permanentes, que son 10 hoy, 15, perdón, 10 de los 15 miembros. No, tienen que ampliarse los miembros permanentes. Hay países que ya están, digamos, que han crecido en su tamaño económico, que se han vuelto unas potencias, por ejemplo, que pugnan o tienen intereses en ingresar, en también participar de ese grupo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Todas esas son ideas, propuestas que se discuten y que, digamos, pasarían a estar dentro del análisis de este gran pacto del futuro y etcétera. Eso se trabaja arduamente en la comunidad internacional dentro del seno de las Naciones Unidas. Deme un ejemplo de cómo el uso del veto ha sido a veces mejor que peor. Uno. Es que yo pienso, ese equilibrio militar, ese equilibrio, esas potencias que tienen, ese poder militar bélico que tienen los países, yo creo que genera unos pesos y contrapesos que si no existieran podrían generar otro tipo de exaltaciones o de elevar el nivel de la conflictividad. Hoy que ya tenemos armas nucleares, hoy que tenemos este tipo de posibilidades de armas de destrucción masiva. Y qué interesante tener ese testimonio suyo de primera mano. Ya hablaremos de armas de destrucción masiva enseguida. Antes, refrésqueme, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Alemania son los 5 con poder de veto. ¿Son? No, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Reino Unido, Inglaterra. Sí. Ok. Puesto esto en contexto, ya saben en dónde está este señor, qué hace ese organismo y qué visiones tiene a futuro. Qué bueno oír de que a futuro se quieren repensar ciertas instituciones.
Esto, como acaban de entender, es más delicado, ¿ya?, que mantener la fragilidad o la inconformidad que hasta ahora existe. Les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Stream TV Cable, canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV somos 194. Manavisión, señal abierta, solo en Manabí, allá es canal 9. En cuanto a radio, 101.3 FM, Radio Centro para audio y también en imagen, para sus plataformas digitales a nivel planetario, en provincias de sus Guayas y Santa Elena. En Puerto Viejo, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita, del centro del país, también 89.3 FM. Pero para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito salimos por 101.7 FM, Radio Sucesos, la líder en información en la capital, la República. Ahora sí, Lorena, gracias por esperarnos. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Vamos a empezar con el motivo concreto de la fugaz visita del doctor José de la Gasca al Ecuador. Lo que en estos días él reveló, más concretamente el jueves pasado en el programa Del Día a la Noche de Radio Centro ante Carlos Vera. El Comité 1540 es un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tiene que ver con que en el año 2004 se creó a través de una resolución, la resolución 1540, ante la preocupación de las amenazas a la paz y la seguridad internacionales por la no proliferación o la proliferación de armas de destrucción en masa. En el mundo se debe utilizar la ingeniería nuclear, se deben utilizar los recursos biológicos, se deben utilizar los recursos químicos, pero eso no significa que deban o puedan llegar esos vectores a manos de actores no estatales para fines terroristas. Para esa finalidad hubo un grupo de expertos que se reunieron esta semana en Quito. Las reuniones fueron reservadas, pero ¿qué puede trascender de los avances y resultados? Muchísimo, muchísimo. Lo explicaba en la nota que pusieron. Lo importante aquí es que existen bienes de uso dual. Las tecnologías y las energías, los elementos químicos, biológicos, nucleares, están en buenas manos y deben estar en buenas manos, tener usos lícitos, pero también puede pasar que caigan en malas manos y lleguen a manos del terrorismo. Esta resolución 1540 lo que trata es de poner normativas, controles, límites, ¿verdad?, para evitar que esa tecnología, que esa energía caiga en malas manos. ¿Okay? Existen usos totalmente lícitos en la industria farmacéutica, en la industria agroquímica y demás, pero si no se tiene un control de lo que se importa, de lo que entra, de lo que sale, a través de unas listas de precios y demás, de las listas de productos, puede ocurrir que esto llegue a manos de terroristas y eso genere una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Esos controles internos rigurosos son el tercero de los objetivos que se propone la implementación de esta resolución 1540. La primera es que los estados se abstengan de apoyar a agentes no estatales que puedan desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir, utilizar armas nucleares, químicas o biológicas o sistemas vectores. Sí. ¿Qué son sistemas vectores? Lo que se utiliza para poder hacerlas funcionar o para crearlas, construirlas y demás. Es decir, así como existen precursores químicos para crear droga, cocaína y demás, igual existen para crear armas nucleares, biológicas y químicas. El segundo objetivo es que se hayan promulgado leyes correspondientes. ¿Las tenemos en el Ecuador? Tenemos leyes. Existen otras que pueden crearse o adherirse a convenios internacionales en este tipo de luchas, porque congloba varias cosas, inclusive contra el terrorismo. Como por ejemplo, no se mencionó, por ejemplo, tenemos faltaría la que vi una de las recomendaciones que se estaban haciendo, y esto también parte de las recomendaciones que el Ecuador debe hacer para poder tener su plan nacional de implementación voluntario. Se trata de adherirse a ciertos pactos nuevos que existen sobre las armas químicas, por ejemplo, ¿verdad? Que se firmó hace 10 años, el Ecuador debería ratificarlo y empezar a tener esa protección normativa también cubierta por parte del Estado. ¿Ha propuesto eso usted? ¿Le transfirió eso al Ejecutivo? ¿Será iniciativa de él? ¿Al Legislativo? ¿Cómo operaría eso? Precisamente para esto se crea este taller. Este taller viene, dice qué necesitan, cómo están, se
se concita a todas las instituciones, Ministerio de Defensa, Policía, SENAE, Comercio, Ministerio de Trabajo, instituciones privadas, públicas, etcétera. Todos vienen, participan, se hacen estas evaluaciones, se hacen estas rondas donde vienen estos expertos, donde se cruzan experiencias y se ve, estamos faltando por aquí, falta la implementación legal, faltan controles normativos, falta controles en frontera, falta por aquí. Entonces se va viendo, se hace un gran listado, se propone este plan, lo revisa el comité a través de su nivel de expertos y empieza a crearse esta dinámica para generar mayor implementación. Esto que se hace aquí se replica en la región, en otros países, y se comparten experiencias porque todos los países tienen que voluntariamente hacerlo. Ok. ¿De qué sirve eso si la porosidad en nuestras fronteras sigue siendo grande y las leyes migratorias siguen siendo demasiado permisivas? Esto no se relaciona necesariamente con un tema de migración, ni tampoco con un tema de cuidar las fronteras. Sí, porque viene cualquier terrorista aquí con un pasaporte de otra parte, nadie lo filtra, a veces nadie chequea sus maletas y adelante. No. Exactamente. Cuando usted va, por ejemplo, a Chile y usted ve lo que Chile ha hecho a nivel de control aduanero para tener registro de cómo puede ingresarse, por ejemplo, tecnología nuclear, usted entiende que no resulta tan sencillo poder ingresar, que las fronteras porosas ya vendría a ser otro problema, pero al menos tengamos un primer paso de donde sí tenemos controles, poder tener controles eficientes y efectivos para lo que estamos viendo. No necesariamente estamos viendo al terrorismo, sino que no lleguen esas armas a poder de esa tecnología. No me pongo hollywoodesco, pero sí sabe la cantidad de avionetas que penetran en el espacio aéreo, porque no tenemos radares todavía. Generalmente es para dejar plata y traer droga, pero ahí pueden traer también un regalito bonito de estos. ¿Quién puede controlar eso en el Ecuador? Es que al final del día no se trata, Carlos, solamente de lo que no podemos controlar. Se trata de donde estamos controlando, llegar a los niveles que los países han creído. Son los mecanismos formales. Alguien trae plutonio en un recipiente especial que lo aísle todo en una condición mínima en una avioneta. No funciona así. O sea, yo estoy pensando mucho en 007. Yo creo que estamos tomándolo un poco al extremo, pero en verdad se sabe quiénes tienen, se saben cómo salen. Entonces, como existe una trazabilidad, lo que se busca es no perder esa trazabilidad para saber en qué manos están. Por ejemplo, lo decía, existe tecnología nuclear o de radiación para poder tener equipos que hagan radiografías, tomografías y demás en hospitales. Para poder importarlos, el Estado debe saber en manos de quién está, cómo se manejan, quiénes los manejan. Pero esa es la parte formal. La parte informal, si a alguien se le ocurre traer un poco de anthrax, eso es difícilmente detectable y en volúmenes pequeños puede ser letal. ¿Qué se puede hacer allí? Si no se sabe cómo, no solamente eso, Carlos, usted puede crear mezclas químicas con cosas que puede tener formales, o sea, que puede lícitamente comprar. Entonces, de lo que se trata es de saber dónde están, para qué las usan, en qué las tienen y elevar ese nivel de implementación. ¿Todo eso lo han hecho en 3 días? No, lo que se ha hecho es el taller para poder poner a tono las actividades, poner la maquinita a seguir funcionando, y creo que está funcionando bastante bien, para llegar a ese plan de implementación voluntario nacional, para que la comunidad internacional, los expertos que están dentro del comité puedan evaluarlo y decir, están avanzando bien, ahora podemos hacer un checklist de lo que tienen que seguir mejorando. Entendido. Ya ven lo complejo y apasionante del tema. Y lo distante que puede ser, pero no por eso que puede resultar, no nos confiemos. Segundo punto, Lorena. Ahora pasemos a revisar la posición que ha tenido el doctor José de la Gasca en la ONU. A propósito que el mayor objetivo de esa organización es la paz mundial y los conflictos que se están generando en muchos sitios. Nosotros no podemos establecer ningún tipo de forma de liderazgo interno. Creemos en los liderazgos jóvenes, pero esto es hablando simplemente de lo que pasa en nuestro país y de los vientos de cambios que se respiran en el Ecuador. Sobre los temas ambientales, cierto es, Ecuador tiene a su ministra de Ambiente precisamente en la COP, y el Ecuador tiene como política transversal toda la preocupación sobre el medio ambiente y respecto de la utilización de los recursos naturales. Creo que en estos vientos de cambios también vamos a ver liderazgos jóvenes respecto de la aplicación del Estado sobre la naturaleza. Estamos aquí para siempre tratar de buscar soluciones, tratar de tender puentes y mantener buenas relaciones con todos los países. Ninguno tiene que ser una excepción. Ese es tan solo un fragmento de la presentación de José de la Gasca como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.
el tiempo que le ejerció, un mes, en donde básicamente detalló su agenda, que desde luego implicaba continuidad con temas que se venían gestionando y novedad en otro. Más allá del mes, ¿qué ha sido lo nuevo, lo distinto, lo bueno que usted ha podido introducir o impulsar? Bueno, en efecto, esa fue una entrevista bastante interesante porque todos los países y todas las presidencias, cuando asumen la presidencia, tienen que explicar a la membresía y tienen que explicar a la comunidad internacional qué va a pasar durante ese mes, de toda la agenda que se maneja en ese mes. Entonces, te hacen preguntas sobre todos los conflictos y demás. ¿Qué hicimos nosotros durante todo el mes? Me tomaría más de este programa poder contarlo, pero como relevante, tuvimos la participación y sobre todo el liderazgo, creo yo, para poder generar consensos dentro del Consejo de Seguridad bastante polarizado, sobre todo en 2 resoluciones, y hubo muchas, y hubo varios productos que se realizaron durante la presidencia del Ecuador, pero 2 resoluciones muy importantes, la 2719 que tiene que ver sobre las nuevas formas de financiamiento de las misiones de paz en África. Eso genera un paradigma de cómo se van a financiar y de dónde van a venir esos recursos para atender las situaciones de conflictos en África. Y la segunda también fue una resolución muy importante, la 2720, que tiene que ver con las pausas humanitarias y el ingreso a la ayuda humanitaria y la creación de mecanismos de ayuda humanitaria dentro de Gaza en el conflicto Israel-Hamás. Entonces, eso se realizó. ¿Qué viene después de esto? Bueno, el Ecuador tiene varios compromisos que ha asumido y dentro de su trabajo en el Consejo de Seguridad. Uno de esos, ya lo hemos mencionado, la resolución 1540, pero quisiera mencionar también, por ejemplo, la importancia de lo que hacemos dentro de la región. Nosotros somos corredactores en el expediente que tiene que ver con Haití, y es el Ecuador junto con Estados Unidos los que lideran la redacción de las resoluciones y están haciendo seguimiento a todos los expedientes, a todo lo que sucede después de la resolución, las varias resoluciones que se han dictado en Haití para la implementación de la misión de seguridad que finalmente va a ser aplicada por parte del Estado de Kenia, de Kenia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también nosotros asumimos, somos corredactores en el tema del conflicto de Rusia con Ucrania para los asuntos humanitarios, y estamos con Francia. ¿Y eso por qué? Eso tiene una lógica importante. En un primer momento del conflicto existían ecuatorianos también, víctimas del conflicto, que estaban en el territorio. Entonces, todo eso es parte de las atenciones que debe tener el país como miembro del Consejo de Seguridad y de las preocupaciones inclusive nacionales por nuestros nacionales allá. Ya se anticipó algo que le iba a preguntar, que era justamente qué sacamos nosotros más allá de la respetabilidad, notoriedad, visibilidad, peso, trascendencia que esto nos da en lo diplomático, en el mundo internacional. Mucha. Ok, pero tiene repercusiones concretas. Un caso específico es esto de los ecuatorianos en Ucrania. ¿Qué otras repercusiones concretas? O sea, ¿qué ganamos en lo que se pueda no ser tangible, medible? No creo que tenemos que ver qué gana el Ecuador solamente, además del prestigio y demostrar la seriedad y la sobriedad de su política exterior. Tenemos que ver que somos representantes de la comunidad internacional. Nosotros mensualmente tenemos que reportar a los miembros del grupo que nos pusieron aquí, miembros que representamos del grupo, la que lo mencioné, qué es lo que está pasando en el Consejo, porque los demás países tienen interés. De hecho, por eso firman la carta. Entonces, hay que verlo también desde un punto multilateral. Ok, respondemos a un grupo de países. Por supuesto, no solamente a nuestro interés. Exactamente. Entonces, y en este caso, el grupo latinoamericano, el GRULAC, que nos postuló. Exactamente. Rellenamos el espacio en el Consejo de la silla respecto del GRULAC. Entonces, hay que verlo con un enfoque multilateral, no solamente qué es lo que saca el Ecuador sentado en esta silla. No creo que ese es el enfoque correcto, porque estamos ahí para cumplir los objetivos del Consejo de Seguridad. Entonces hay que verlo desde una perspectiva global. Qué importante. Ok, lo que parece, por lo menos a mí siempre me ha parecido esto una diplomacia de oropel muy rimbombante y significativa, pero inútil, no lo es. Lorena. Cuando volvamos, la trascendencia que tuvo el hecho de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, haya sido hasta ahora el único de un país miembro del Comité de Seguridad en presidir una de sus sesiones. El rol del Ecuador en el Consejo de Seguridad de la ONU, con Hernán Pérez Luz como nuestro representante allí, y más aún con la visibilidad que le dio José de la Gasca al presidente Noboa, ha fortalecido nuestra posición internacional. Aquello debe plasmarse en logros, no solo en gestos. Recorre todo el Ecuador
sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power, único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Full ahorro con Full Claro, porque tienes full gigas, full velocidad, full llamadas y full diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. Contrátalo ahora. Vera a su manera, crítico e independiente. Sí, estamos analizando el Ecuador en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sirve. Nuestro invitado es nuestro representante allá, el doctor José de la Gasca. Les quiero recordar que el reprise de este programa es en OnePlus, canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen el mismo número. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, sube un resumen a su portal de noticias y página principal. Y en el Oriente nos retransmite Nina Radio, 104.7 FM en Puyo, con reprise al día siguiente, 13 horas. Lorena. Hace pocos meses, el presidente Daniel Noboa en Nueva York marcó un hito en lo que viene a ser la política internacional del país, al ser el mandatario que por primera vez preside una sesión del Comité de Seguridad de la ONU, la cual seremos ocasionalmente miembros hasta enero. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa presidió el Consejo de Seguridad este jueves y adelantó la posición de su país ante el conflicto de Israel y Hamás y el artículo 99 que invocó el secretario general para pedir un cese al fuego humanitario. El Ecuador siempre va a estar a favor de la paz, a favor de el cese al fuego y de acabar con la violencia, no solo en Gaza, sino en cualquier área o territorio en el mundo que esté sucediendo, incluyendo en el territorio ecuatoriano. Algo importante también es que estamos en contra también de acciones terroristas contra pueblos soberanos y contra pueblos amigos. La ONU sigue enfrentando críticas por parte del gobierno de Israel, que acusó al secretario general de ser un peligro para la paz del mundo y no extendió la visa de Lynn Hastings, jefa de operaciones humanitarias en Gaza y Cisjordania. Pese a la tensión, el coordinador de asuntos humanitarios, Martin Griffiths, dijo que se mantienen las reuniones con el gobierno israelí, Egipto y Estados Unidos alrededor del tema humanitario. Siempre es preocupante para mí, como ha sido para el secretario general, ser criticados cuando creemos estar haciendo nuestro trabajo. Pero continuaremos haciéndolo y aunque puede haber momentos incómodos, también los hay positivos. Y por eso me alegra decir que hay señales prometedoras en las negociaciones con las autoridades israelíes sobre la apertura de Kerem Shalom. No perdamos la fe en las posibilidades de la humanidad. Me encanta ese cierre. No perdamos la fe en las posibilidades de la humanidad. Este conflicto lo voy a tocar más adelante, Israel-Gaza, porque lo importante era recordar que el presidente Noboa estuvo presidiendo el Consejo de Seguridad en esa sesión y por entonces estaban tratando
un tema crucial sobre el crimen organizado transnacional, que era el punto de la agenda y que nos interesa y afecta notablemente, no solo a nosotros. ¿Qué se logró allí? Eso fue un hecho histórico, diría, porque ha sido Daniel Noboa el primer presidente ecuatoriano que preside también el Consejo de Seguridad, digamos, aunque sea por esa sesión. Ese era un debate abierto de un evento insignia que hizo el Ecuador precisamente sobre el tema, el crimen organizado transnacional como una amenaza hacia la paz y la seguridad internacional. ¿Nosotros provocamos que se trate ese tema? Sí, señor, nosotros lo propusimos, el Ecuador lo propuso, se logró hacerlo como el debate abierto, como evento insignia. Lo que dijo el presidente inclusive ha sido replicado por otros países dentro del tema del crimen organizado transnacional como una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, porque no solamente es el terrorismo. Y mire, lo que dijo ahí fue hasta premonitorio en cuanto a lo que venía a pasar después con el decreto ejecutivo 111. ¿Por qué esa posición de liderazgo y firmeza, no solo en esta ocasión, en otras, no genera, ya sé que este no es su ámbito exacto, la correspondiente solidaridad o ayuda, sobre todo en el términos de celeridad y volumen, del resto de países afectados por esto, principalmente Europa? Le evitamos que se vayan 9.000 millones de dólares en droga, Estados Unidos, etcétera. Pero yo considero que la ayuda es muy lenta y exigua. Bueno, hay que verlo desde varias perspectivas. Yo creo que en el tema bilateral muchas naciones están contribuyendo con el Ecuador en esta lucha. Ojalá pudiera hacerse más rápido, ojalá pudiera hacerse en mayor volumen, pero también las Naciones Unidas tienen muchas dependencias aquí que están ayudando, por ejemplo, UNODC, cuestiones relacionadas con violencia y demás, tráfico ilícito de armas y cosas. Todo eso se mira y se controla. O sea, el trabajo, no solamente la presencia del Ecuador en la ONU, sino la presencia de ONU en Ecuador, genera mucha cooperación que lamentablemente creo que a veces no es lo suficientemente difundida, ¿verdad?, para que se conozca exactamente con los resultados. O sea, yo me estoy enterando recién por usted, desde luego no propongo que lo haga cada rato, de lo que está haciendo y estamos haciendo allá. Y la otra cosa, estamos siendo muy impacientes con el problema que tenemos ahora del crimen organizado asolando el país, porque resulta que nunca como antes nos golpeó tanto. México lleva 20 años con ese problema y sigue creciendo. Lo tuvo y lo sigue teniendo Colombia, 50 años y sigue creciendo. Estamos siendo muy impacientes aquí, mientras otros me dicen todo lo contrario. Nos estamos resignando muy pronto a vivir en un país bajo la violencia. Usted que está en contacto con otras realidades, ¿cómo lo ve? Bueno, siempre nos preguntan y ven el liderazgo del presidente, ven las acciones que se están tomando, frontales, decididas para haber llamado a grupos de narcodelincuencia, ya también haber cruzado la frontera hacia el terrorismo y ver cómo eso se está tomando, dando una batalla frontal. Definitivamente dentro del marco del respeto a la ley, eso es importante, dentro de la institucionalidad, porque aquí no se trata de hacer simplemente y deshacer sin tener una referencia, y eso lo veo muy de cerca. No solo que eso es lo importante, eso es lo complejo. Y eso es lo fundamental, y eso es lo que ve la comunidad internacional, ver que existe una institucionalidad en el país y una respuesta organizada, una respuesta liderada por el presidente de la República que sirve para poder ordenar y poner las cosas en calor. Ok, a mi juicio no sirve, porque eso fue lo que heredamos y eso es lo que tenemos que transformar. Pero con esta clase de asamblea va a ser complicado. Otro punto específico que van a ver ustedes tiene relación con lo que tratamos hace poco con José de la Gasca. Lorena. A propósito de la lucha contra el terrorismo, en una reciente comparecencia en este programa, el embajador de Israel advirtió que ISIS, a través de Irán, infiltraba terroristas en América Latina. Excelente, hablan de que hay 10.000 yihadistas en América Latina con pasaporte venezolano. No conozco el número, pero sí, los hechos son conocidos. ¿Se los ha advertido usted al gobierno del Ecuador? ¿Les ha pasado esa información? Eso son cosas de agencias de inteligencia o de... Sí, no, yo como, no lo manejan como las embajada, embajadas. No es entre las embajadas, es entre inteligencias. De todas maneras, lo importante es saber que sí, hay una presencia significada y creciente de yihadistas y de chiitas y de islamistas y de fundamentalistas en América Latina también. Bueno, esto tiene que ver con lo que tratamos de la resolución 1540, porque estos elementos, sean o no 10.000 los yihadistas con pasaporte de Irán, con pasaporte venezolano, perdón, que según la inteligencia israelí están infiltrados en América Latina. Porque
recién en Mocolí capturaron a 2 miembros de ISIS, aunque no estaban aquí siendo terroristas por actividades de ese tipo, sino por financiar las de ellos con el narcotráfico que comandaban en ciertas áreas. ¿Cómo es posible que si están impulsando en el Ecuador, se hizo el taller aquí, una resolución como la 1540 que busca neutralizar este tipo de sujetos, aunque repito, esos 2 detectados no eran para eso, sigan entrando y saliendo del país? ¿En dónde están los controles internos rigurosos que impulsa la resolución 1540? Yo creo que el enfoque, Carlos, que tiene la resolución y lo que se busca es la implementación precisamente de los vectores de las armas químicas, biológicas y nucleares. No tiene que ver con las personas propiamente, sino que habiendo identificados estos grupos, de hecho se llaman entes no estatales, vamos, para que se entienda, terroristas, no lleguen a acceder a estas tecnologías, repito, y a estas energías. No tiene que ver con el control de personas, tiene que ver con dónde están las buenas manos. No, es que a ver... Porque, por ejemplo, las farmacéuticas pueden importar elementos químicos que mal usados o mezclados pueden servir como armas biológicas o terroristas, ¿verdad? Pero ahí es donde es más fácil controlar. ¿Y en este tipo de sujetos? Repito, no se controla a las personas. El Consejo y la resolución no tiene una labor de pesquisa de personas. Lo que tiene es una labor de creación normativa y de implementación. No les corresponde a ustedes, sí, pero sí habría que controlar a las personas. O sea, pero eso ya es una labor interna. ¿Y no le dijeron eso en el taller de las autoridades de migración y de aduanas? Ese no es el enfoque. Definitivamente ese no es el enfoque. Y quisiera sí aclarar que ese no es el enfoque. El enfoque es advertir que hay bienes de usos duales, buenos para fines lícitos, que pueden en malas manos servir para crear armas de destrucción en masa. Por eso hablo, o sea, cómo puede crear un arma de destrucción en masa con una pastilla, me invento, que tenga un precursor para algo así. No es que no haya que hacerlo, es que no le corresponde a implementar esa resolución. Puede derivarse de la implementación controles mucho más estrictos que nos permitan llevar esa trazabilidad absoluta. Pero tiene que empezarse y tiene que crearse esa gran agenda. Como vemos, no es un asunto tan distante. Así como tampoco debe generar ninguna paranoia. Lorena. Cuando volvamos, la pretensión de México, que ha ratificado a su nueva presidenta, de que una sanción al Ecuador llegue hasta dejarlo fuera de la ONU. El rol del Ecuador en el Consejo de Seguridad de la ONU, con Hernán Pérez Duz como nuestro representante allí, y más aún ahora con la visibilidad que le dio José de la Gasca al presidente Noboa, ha fortalecido nuestra posición internacional. Aquello debe plasmarse en logros, no solo en gestos. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power, único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. To receive it. Are you ready for it? Are you ready? Are you ready to give? Are you ready for it? Now you know about love. Ready to receive it. Are you ready for it? Are you ready? Are you ready for it? Are you ready to give?
Voz Pacífico, el arte de lo resistente. Vera a su manera, crítico e independiente. En los Estados Unidos, la señal de Macro Digital Televisión se puede ver a nivel nacional a través de Roku. En Estados Unidos son más de 14.000 los conectados, principalmente ecuatorianos. En Ecuador, la señal de Macro Digital Televisión por las siguientes cable operadoras. Supracable Macará, canal 48 en SD y 20.5 en HD, provincia de Loja. Colorados Visión, canal 5 en SD y 45.4 en HD, provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Valle Visión Play en la ciudad de Quito. Once Play, canal 18, todo Ecuador y Galápagos. CNT Play, también todo Ecuador y Galápagos. Para proseguir con el tema, tras ser elegida presidenta de México, Claudia Sheinbaum ratificó en una conferencia de prensa lo que ya había mencionado el presidente López Obrador, el cual él respaldó e impulsó, que la pretensión de ese país es sancionar al Ecuador por irrumpir en la Embajada de México, dejándolo fuera de la ONU. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar. Porque lo que está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño, y por otro lado, el caso de el vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo en México. No está recogido el fragmento que mencionó Lorena en esa parte, pero en efecto sí dijo lo que ella refirió, ratificando lo de López Obrador, que no solamente se requieren disculpas nuestras, y que se insistiría en una sanción que nos saque de la ONU. De acuerdo en que no es menor lo que hicimos, pero es peor lo que ellos hicieron. Si quieren tener una constancia esta, revisen el pronunciamiento de la Corte Nacional en un recurso que se interpuso recién referente a dos cosas. Primero, a Glass no se le había concedido asilo el momento en que se lo sacó, se le había anunciado que se le concedería. No se formalizó, primero. Segundo, la inviolabilidad es para las sedes diplomáticas y la residencia no es exactamente la sede diplomática, sino la embajada. Y tercero, México había cometido una cantidad de violaciones al derecho internacional con anterioridad que felizmente la defensa del Ecuador la ha dejado en claro. Anotado eso, es factible que si no nos da la razón la instancia ante la cual ha apelado México, nos saquen de la ONU. No. A ver, primero, la Corte Internacional de Justicia no tiene esa competencia. Aunque fallar en contra nuestra. Sí, pero ellos no tienen esa atribución de sancionar, suspender, eliminar, desterrar al Ecuador de las Naciones Unidas. Eso no es parte de esa competencia. Esa competencia la tiene expresamente, según la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con un trámite específico en el cual interviene también el Consejo de Seguridad. Es decir, vamos a poner a la membresía de las Naciones Unidas a decir saquen al Ecuador, cuando, y quiero recordar, la misma membresía, 190 votos dijeron que el Ecuador estuviese en el Consejo de Seguridad, donde estamos hoy. Entonces, yo no entiendo bien la forma en la que, y respeto mucho la elección del pueblo mexicano, pero eso es insistir en las pretensiones que tienen ante la Corte Internacional de Justicia, que es donde el Ecuador también ha presentado su demanda y donde se tendrá que tramitar y es la justicia a resolver. Pero eso no condiciona la permanencia del Ecuador ante las Naciones Unidas. Otra cosa es si es que llegase a tratarse el tema ante las Naciones Unidas, que tiene otros trámites y otras maneras que, insisto, deberían partir porque el Consejo de Seguridad recomiende que el Ecuador sea expulsado cuando lo que se busca es el espíritu multilateral. Y la primera forma de resolver los conflictos y de mediar a favor de la paz es a través del diálogo, de resolver las controversias de manera pacífica. Era vital tener un pronunciamiento así de nuestro invitado en esta materia. Lorena. Cuando volvamos, más opiniones con nuestro panelista invitado, José de la Gasca. El del Ecuador en el Consejo de Seguridad de la ONU, con Hernán Pérez Luz como nuestro representante allí, y más aún, ahora con la visibilidad que le dio José de la Gasca al presidente Noboa, ha fortalecido nuestra posición internacional. Aquello debe plasmarse en logros, no solo en gestos.
recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power, único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Full ahorro con Full Claro, porque tienes full gigas, full velocidad, full llamadas y full diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. Contrátalo ahora. Tubos Pacífico, el arte de lo resistente. Vera a su manera, crítico e independiente. Vamos a dos de los más álgidos problemas mundiales en este rato. El conflicto de Israel o la guerra en que está Israel con el terrorismo asentado en Gaza. Repasemos este último episodio. El número de muertos en el campo de refugiados de Nuseirat asciende a 274 personas. La incursión israelí el pasado sábado para rescatar a 4 rehenes dejó además 700 heridos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza dirigido por Hamás. نتيجة جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في مجزرة النصيرات يوم أمس 274 شهيدا بينهم 64 طفلا و57 امرأة و37 مسنا. Tras 246 días de cautiverio, así los han recibido sus familias. וואו, אני כל כך התרגשתי לראות אותו, ובכינו ביחד, והתחבקנו. חיכיתי לרגע הזה כל כך הרבה זמן, ואני שמחה שהוא קרה סוף סוף. תודה רבה. En total, 120 personas siguen siendo rehenes de Hamás en Gaza. La mitad de ellas se presumen vivas, según Israel. Yo creo que la gran mayoría del mundo democrático entiende y respalda a Israel, pero a los extremos a que ha tenido que llegar para acabar con Hamás, que se lo advertimos, era imposible por la forma en que se camuflan, refugian y huyen. Significa que para rescatar 4 personas tienen que matar 223. ¿No puede parar eso el Consejo de Seguridad de la ONU? El Consejo de Seguridad ha dictado 4 resoluciones desde el 7 de octubre que ha habido. Y la posición del Ecuador ha sido invariable. En primer lugar, nosotros siempre condenamos los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre, exigimos la liberación incondicionada de los rehenes, ¿verdad? Y buscamos una solución de 2 estados, Palestina e Israel. Palestina no es un estado, es una nación. Es un estado, está reconocido como estado. ¿Dónde existe? Bueno, eso es precisamente lo que se trata de tener. Está reconocido el derecho del pueblo palestino a ser un Estado. Israel lo ha reconocido, pues no es un Estado. Las Naciones Unidas, las resoluciones relevantes y todo, se habla precisamente del Estado. Tanto así que en el 2014 hubo una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la cual Ecuador fue parte, corredactor, para darle el estatus de Estado observador dentro de las Naciones Unidas. Y uno de los temas que se está discutiendo ahora es la membresía plena del Estado. Qué bien que me lo aclare, porque no lo tenía así de claro. Sí, entonces, bueno, a lo que iba es, hemos dictado 4 resoluciones. Una de ellas, la 2720, se dictó durante la presidencia del Ecuador en diciembre. Eso tenía que ver con, no sé si lo mencioné hace un momento, pero eso tenía que ver con la ayuda humanitaria, la creación de mecanismos de ayuda humanitaria ahí. Después, en la presidencia de Japón, se dictó la primera resolución en donde el Consejo determinó un cese al fuego, precisamente por las festividades del Ramadán. Fue una iniciativa que nació del grupo de miembros elegidos, donde los 10 países elegidos estuvimos a favor de la paz, a favor de un cese al fuego, y el Ecuador fue parte de esa resolución, de firmarla. Esa resolución está ahí, y ahora hubo hace 2 semanas una resolución también, la 2735, que tiene que ver con la propuesta que hizo Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, pero como parte del país negociador. No hay un alto el fuego, no hay una tregua siquiera. Eso, ¿por qué? Porque lo que se ha dicho, y nosotros hemos sido
también claros en que es necesario para que sea esto una solución, un cese al fuego definitivo, perdurable, que exista en este momento una negociación directa, garantizada entre Hamas, ¿verdad?, y Israel. Entonces, de eso se están encargando Estados Unidos, Egipto, Qatar. Esa es la instancia que hay que impulsar. Eso es lo que en esta última resolución hemos instado a que Hamas la acepte, porque Israel ya la aceptó. Ok. Yo tenía otro tema aquí, pero no lo voy a atropellar el tema. Ucrania, ¿será para la próxima vez que venga o cuando yo vaya a Nueva York en octubre? ¿Por qué? Ya van a ver ustedes. Las preguntas que tiene Lorena generarán un par de cuestiones vitales para tratar. Lorena. Así es, cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado de esta noche, que deben ser contestadas exclusivamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. El rol del Ecuador en el Consejo de Seguridad de la ONU, con Hernán Pérez Luz como nuestro representante allí, y más aún con la visibilidad que ahora le dio José de la Gasca al presidente Noboa, ha fortalecido nuestra posición internacional. Aquello debe plasmarse en logros, no solo en gestos. Recorre todo el Ecuador sin tener que enchufar tu vehículo eléctrico para recargarlo. Descubre el Nissan X-Trail e-Power, único vehículo de propulsión 100% eléctrica que no necesita enchufarse para cargar la batería. Full ahorro con Full Claro, porque tienes full gigas, full velocidad, full llamadas y full diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. Contrátalo ahora. Vera a su manera, crítico e independiente. Decía el doctor José de la Gasca en la pausa comercial anterior, tú tienes que admitir, porque como somos amigos fuera de cámaras, nos tuteamos, que tu programa no dura 60 minutos, sino 45, ¿cierto? Recién interiorizo eso. Lorena. Le recuerdo a nuestro invitado que sus respuestas exclusivamente en términos de sí o no. Número 1. Le pregunto a usted como penalista, ¿tiene el Ecuador posibilidades de conseguir una sanción atenuada o quizá ninguna sanción en la Corte Penal Internacional ante la demanda de México, sí o no? No es ante la Corte Penal Internacional, pero sí. 2. ¿El derecho internacional funciona principalmente para los países poderosos? No digo únicamente, principalmente. ¿Sí o no? No. Número 3. ¿Es posible una reforma al Estatuto de las Naciones Unidas, como tanto se reclama, para actualizarla con las exigencias del mundo contemporáneo, sí o no? Debería, sí. 4. ¿Se siente más cómodo como burócrata internacional que de penalista litigante, sí o no? Sí. La última. ¿Está dispuesto a dejar su función antes de lo previsto si la reelección del presidente Noboa exige su contingente en otras instancias, sí o no? Sí. Gracias, doctor. Con esto último quiero seguir y disculparme por la confusión. Es la Corte Internacional de la Haya. Y es mi error porque yo reviso las preguntas que plantea Lorena. ¿Qué le animaría a participar en el concurso para fiscal general de la Nación? Servir al país. ¿Tiene posibilidades de ganar? No lo sé, no sé si siquiera voy a concursar. Cuando llegue el momento lo sabré. Pero no ha descartado la opción. Pero no la he descartado. ¿Se lo ha preguntado, consultado el presidente? No. ¿Eso significaría no concluir su periodo en el Consejo de Seguridad como estos representantes, que es de 2 años? Vence en no lo creo, enero. No lo creo. No lo creo. Mientras comience el concurso, ¿usted podría simultáneamente desempeñar esas funciones? Creo que sería una labor titánica, pero correspondería. ¿Se puede dar tiempo? Sí. ¿Qué es lo crucial de ser el sucesor o sucesora de Diana Salazar? Mantener una institucionalidad y llevarla a un siguiente nivel. Creo que
El trabajo que ha hecho la doctora Salazar en buena parte es rescatar una institucionalidad y hacer de la Fiscalía el órgano que brilla o el órgano que sobresale de una función judicial altamente golpeada por el descrédito de la corrupción y la impunidad. ¿Y no aflojar en los grandes casos emblemáticos que ella impulsó? Yo creo que no hay que aflojar en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. En general. Así es. ¿Y esos casos emblemáticos forman parte de eso? Todos. Doctor de la Gasca, gracias por su tiempo y sus revelaciones. Conocen ahora otra faceta que no nos esperábamos del penalista como diplomático. Y ciertamente, como hemos dicho a través de las menciones reiteradas, le ha dado lustre y sobre todo visibilidad a esa representación. De lo primero no cabía duda por sus antecedentes. De lo segundo ha sido evidente, más que la astucia, diría la visión, de saber proyectar al presidente y al liderazgo del Ecuador en este momento crucial en lo que significa combate al crimen transnacional organizado. Ese elemento debe ser uno de los que más pese en todas las proyecciones internacionales que en adelante el Ecuador vaya a disputar o a defender. Que no se pierda de vista lo que hemos defendido, lo que hemos avanzado, lo que hemos impulsado, en un rol que, como él también lo ha aclarado aquí, no es en función de nuestro país, es en función de la representación del grupo latinoamericano que nos postuló con 190 de 192 países que votaron por nosotros. Un alto honor, no solamente, ciertamente, y no durante este gobierno la votación, también hay que reconocerlo, sino una enorme responsabilidad que tenemos que conseguir, que signifiquen de las otras partes del concierto internacional de naciones, como se lo menciona, un mínimo de reconocimiento y de respeto en cuestiones prácticas, no solamente simbólicas para el Ecuador. Usaría un viejo dicho de nuestros montuyos manavitas, a los cuales me pertenezco para concluir. Si así llueve, que no escampe. Feliz Día del Padre. Mañana a las 22 horas tendremos la presencia del presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Energéticos y Petroleros, ANTEP, David Almeida, quien sostiene que no hay tal subsidio en el Ecuador a los combustibles. Hasta entonces, y felicidades a todos los padres, especialmente a los del equipo de Vera a su manera. Buenas noches. Gracias. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Esto es Nissan X-Trail e-Power. Propulsión 100% eléctrica. Con tecnología para aventuras emocionantes y 9 asistencias avanzadas de conducción. Encuéntralo en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Full ahorro con Full Claro, porque tienes full gigas, full velocidad, full llamadas y full diversión con el canal del fútbol incluido para ver los partidos. Combina todo y paga menos. Contrátalo ahora. Tu voz Pacífico. El arte de lo resistente.